Pues buenas tardes. Hoy es 5 de enero, víspera de Reyes, así que vamos a grabar porque hoy es un día muy especial y hay bastantes bajas, pero vamos a seguir, a continuar avanzando. Son temas, este tema 18, que es la parte novelada, donde Andrónico entra en crisis, y el 19 son temas organizativos de la población en tiempos de Jesús, así que se puede ir avanzando para que dentro de poquito, que es nuestra ilusión, lleguemos al tercer y último tomo, donde vamos a trabajar a Juan. Así que mira, voy a compartir. Muy bien, vale, ok. Eh, He dejado para lo último el capítulo 18, ¿vale? Que es muy chiquitito y se puede resumir muy brevemente, pero he preferido comenzar con el 19 para ver las peculiaridades del contexto social de en la época de Jesús, y luego vamos a retomar al final del todo el 18 para que Andrónico nos aterrice todo esto, todo lo que sucedía en tiempos de Jesús y lo que sucede en nuestros tiempos, que no sé, hay ciertas similitudes, pero hay muy pocas diferencias, ¿no? Que el mundo han pasado 2000 años, pero parece que hemos avanzado muy poquito. Así que voy a comenzar por el 19, ¿vale? Por el segundo tema que nos tocaba hoy, que es el contexto social, ¿vale? El, el capítulo comienza de una forma muy bonita, eh, con... Voy a mover esto aquí. eh, con una suposición, ¿no? de Jesús hablando con su padre sobre el tema de, de cómo estaba la sociedad, ¿no? Hay una pequeña rata, perdonad, pero quién es más importante, ¿no? Eh, Porque él venía de una pregunta de que si un compañero suyo, un amigo, que si tenía 10 olivos y el tuyo no tiene ninguno, que quién es más importante, el que tiene 10 olivos o el que no tiene, ¿no? Y al finalizar esa pequeña narración, ¿no? Ya nos lo comenta Sicre, que como ahora sucede, los pobres no son importantes, ¿no? Como nadie le responde a Jesús, se refugia en su abuelo Lee, ¿no? Y él un poco le aterriza todo esto, y eh, le dice esto, ¿no? Le dice que, como anunciaba, que los pobres no son importantes. Dice, la gente importante está en la capital, en Séforis, como sucede ahora. Dice, y sobre todo en Jerusalén. Cuando seas grande y vayas a Jerusalén para la Pascua, verás un montón de gente importante. Jesús sonrió. Dice, en Jerusalén todos se consideran importantes. Nada más acercarte al templo te encuentras a levitas porteros que te miran por encima del hombro. Entras en la explanada y un montón de levitas policías vigilan para que los paganos no entren en la zona prohibida. Se creen los amos del mundo. Pasas al atrio de las mujeres y te encuentras en la puerta de Nicanor a los levitas cantores, que se consideran superiores a los porteros y a los policías. Bueno, en definitiva, su abuelo lo que le narra a Jesús es que la gente, los pobres, como sucede también en este mundo, no son importantes. Sí que entonces nos va a traer una visión de cómo era la sociedad en tiempos de Jesús. Se apoya en Leski, que lo he puesto aquí en chiquitito, ¿no? Leski establece estas 5 tipos
sociedad a través de los tiempos, los cazadores-recolectores, los hortícolas simples, los hortícolas avanzados, ¿no? Dependiendo un poco del tipo de plantaciones que consumía. Están las sociedades agrarias y las industriales. En el caso de Jesús, nos vamos a centrar en las agrarias, ¿no? En la época de Jesús era una sociedad agraria. Y él establece que hay dos tipologías grandes de sociedad, ¿no? Los privilegiados y los no privilegiados. Entre ellas hay nueve subclases. De los privilegiados tenemos los dirigentes, los gobernantes, los subalternos, los comerciantes y los sacerdotes. Estos eran privilegiados. Y luego, los que más sufrían en esa época de Jesús estaban los campesinos, los artesanos, los impuros y los despreciables, ¿no? Y ahora vamos a repasar estas nueve tipologías y sí que incluso abre más subtipos dentro de cada uno. Vamos a empezar por la clase gobernante. Primeramente encontramos la corte herodiana de Herodes Antipas, ¿no? Y su hermano Filipo, que mantenían las cortes con numerosos funcionarios. Encontramos ahí todo el tema de los secretarios, los tesoreros, los guardias, los camareros, ¿vale? Luego, si dejamos la corte donde Jesús tuvo poco contacto, sí que encontramos al sumo sacerdote, ¿no? Que es la figura central del clero judío, del poder político y religioso. En él se basaba todo. Tenía una serie de privilegios y una serie de deberes que debía realizar, ¿no? Entre los privilegios, pues es el que debía entrar al Santísimo, presidir el Sanedrín, que sale en los evangelios, elegir primero las ofrendas, en las que las elegía, y luego entre los deberes litúrgicos, él debía de acudir siempre al día de la expiación. Debía tener una de sus obligaciones más potentes que debía cumplir era la de pureza en el ritual, ¿no? Evitar tocar cadáveres, mantener normas estrictas antes de la fiesta, tenía restricciones matrimoniales, ¿no? Antes de ciertas festividades, a ciertas fiestas que acudir, que las debía de presidir, ¿no? Esto en cuanto al sumo sacerdote, ¿vale? En cuanto también este sumo sacerdote, para asegurar su descendencia, la pureza que debía traer del origen, ¿no? En el Antiguo Testamento le prohíbe casarse con viudas, lo que decía, lo que es todas sus restricciones matrimoniales, con divorciadas, con mujeres violadas y prostitutas, ¿no? Como vemos siempre en SICRE, nos trae colación el papel de la mujer, que siempre se encontraba en un plano muy inferior, ¿vale? Siempre hace mención y lo trae a colación. Vale. Luego encontramos los sacerdotes dirigentes, ¿no? Aparte del sumo sacerdote, tenemos a los sacerdotes dirigentes, ¿no? Y que aquí hay varias tipologías. El jefe supremo del templo, el que se denomina el Sagán, ¿no? Que asiste al sumo sacerdote, es el que le sirve de auxiliar, ¿no? Asistía al sumo sacerdote en las ceremonias principales, ocupando el puesto de honor a su derecha, era un poco el auxiliar, ¿no? Y que tenía también la suprema autoridad policial, y nombra que los apóstoles, por ejemplo, fueron detenidos por él en el atrio exterior, por este jefe supremo del templo, el Sagán. Nos encontramos luego el jefe de las secciones semanales, porque había un sistema un tanto peculiar por semanas, donde diferentes tipos de sacerdotes
oficiaban en semanas anuales, ¿no? Tenían un sistema de turnos, ¿no? Este jefe de las secciones semanales de sacerdotes, ¿no? Establece que los sacerdotes de esas secciones vivían dispersos, o sea, en esta sección vivían dispersos tanto en Judea, en la región de Judea, como en Galilea, y solo acudía a Jerusalén en las 3 fiestas principales. Aparte de ir en esas 3 fiestas principales, que las hemos estudiado, las hemos visto, debía de acudir a la semana que le correspondía el servicio. Y este jefe de las secciones era el que establecía esa serie de turnos. Luego tenemos el jefe de los sacerdotes del turno diario. Este era, entendemos, el turno anual y aquí tenemos el turno diario, ¿no? Que resultaban aproximadamente, cita Sicre, 156 turnos, una auténtica pasada de complicación que tenían como sistema de culto en el templo de Jerusalén. Luego encontramos los guardianes del templo, que los ha citado antes Leví, ¿no? Que son los encargados de las llaves, de la vigilancia, ¿no? Para que todo esté en orden. Y encontramos luego los tesoreros, ¿no? Que no debían de ser menos de 3, ¿no? Las finanzas del templo comprendían inmuebles, tesoros, joyas, administración de tributos, o sea, bastante complejo. Así que debían de tener este tipo de sacerdotes tesoreros. Pasamos a otra tipología que son los sumos sacerdotes o sacerdotes jefes, ¿no? Aquí hay, digamos, una cierta dificultad, ¿no? Y no está claro qué es a qué se cita o qué se entiende como sumos sacerdotes en plural, no el sumo sacerdote, sino los sumos sacerdotes, ¿no? Y habla que un estudioso Jeremías piensa que esta teoría se basa en una interpretación errónea, ¿no? Las diferentes teorías que hablan, ¿no? Dice que en sentido amplio los sumos sacerdotes son los sacerdotes jefes, un grupo mínimo de 6 personas formado por un sumo sacerdote, un jefe supremo del templo, un guardián del templo y 3 tesoreros, ¿no? El sumo sacerdote era un grupo, digamos que era como una especie de consejo que regía sobre el templo. Cuando habla de sumos sacerdotes en plural. Luego encontramos la nobleza laica, que son las familias patricias, ¿no? Que ahí está la aristocracia sacerdotal. Y por último, dentro de este apartado, encontramos las autoridades menores, ¿no? Que dice que incluye aquí, aunque no estoy muy seguro de que sea el lugar exacto, una serie de personas que aparece, que las cita Josefo, ¿no? Al hablar de Galilea, ¿no? En las guerras de Galilea, ¿no? Y habla de ellos que salen los notables del pueblo, los 10 principales del consejo, los consejeros, bueno, una serie de autoridades menores que, bueno, seguramente influirían, pero en menor medida que el resto. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos la segunda clase, que son los subalternos, que daban servicio al templo. Es un grupo muy heterogéneo, son sacerdotes de rango elevado, clero bajo, familias importantes, ¿no? Aquí lo que hay que tener siempre presente es el saber, ¿no? Los escribas, que era un grupo formado como he dicho, por varias tipologías, lo importante es saber porque tenían que acudir a un ciclo de estudios desde muy pequeñitos, ¿no? Creo que recordar, y ya lo habíamos visto anteriormente, pero aquí lo vuelvo a citar Sicre, que debían de estar estudiando 40 años hasta alcanzar la madurez y que les dejaran ya cierta libertad. Tenían muy buena veneración entre el resto de los judíos y ocupaban, sí que cita Sicre, lo de ocupar los primeros puestos, ¿no? Los escribas son los subalternos los que hacen tareas de subalternas al templo y sobre todo a los sacerdotes.
Encontramos los militares, que no solo están los romanos, sino que habla que existen unos mercenarios de Herodes Antipas, que los tenía para gestionar todo el tema de la seguridad y tener orden en su región. Y luego hay una serie de tropas auxiliares que no, que pertenecen a Roma, pero no son romanos, ¿no? Tiene, digamos que es una subcategoría dentro de las tropas militares romanas. Pero existían, no solo estaban los romanos, sino existían estas tropas secundarias, ¿no? Dice que generalmente las tropas auxiliares se reclutaban en las provincias donde ellos habían invadido, ¿no? Y tenían distintas nacionalidades, ¿no? Los soldados auxiliares, aunque de segunda categoría, pertenecían verdaderamente al ejército romano, eran considerados verdaderamente del ejército romano y iban equipados a la romana, estando sometidos a toda la disciplina militar romana, pero no eran propiamente romanos. Luego encontramos aquí a un grupo que ya nos va sonando muchísimo más y aparece bastante, aparece mucho. Sí que incluso en este apartado cita bastante a los evangelistas, a los sinópticos, a Mateo, a Marco y a Lucas. Aquí acudimos, habla de los publicanos y recaudadores de impuestos, ¿no? Eh, Hacían una recaudación indirecta, ¿no? Porque digamos que había una especie de bolsa o de procedimiento por el que se pedía una cantidad, se estipulaba una cantidad y eran estos recaudadores, ¿no? Que de forma indirecta recaudaban esa cantidad que desde Roma se exigía, ¿no? Hablaba y pone este ejemplo de la ciudad de Corinto, ¿no? Imaginemos que la ciudad de Corinto desea recaudar 10 millones al año. Un tal Ptolomeo compra el derecho de recaudación, o sea, gente que iba a Roma y compraba los derechos de recaudación de una determinada zona, ¿no? Entregando inmediatamente esa cantidad, o sea, debía ser gente bastante rica porque dar toda la recaudación de un año de una región era bastante dinero. Luego se ponía en contacto con 5 personas conocidas. Cada una debía entregarle 3 millones si quería trabajar con él. De este modo, Ptolomeo cobraba 15 millones, 5 de los cuales son pura ganancia. Los que se han comprometido a entregar 3 millones contaban a su vez a personas de rango inferior, que lógicamente también querían ganar lo suyo. En resumen, los 10 millones de Corinto terminaban superponiéndole a la población, suponiéndole a la población algo así como 20. O sea, hemos pasado de 10 a 20. Los otros 10 se han quedado en el camino, que son todo el tema de las mordidas o los suplementos que debían de cobrar, ¿no? Repartidos entre los recaudadores de impuestos. Entonces, por eso, SICRE nos dice que tenían muy mala fama por eso, porque asfixiaban en exceso a la sociedad, ¿no? Podemos encontrar los Telonai que compran el derecho ese. Hay que diferenciar los que directamente recaudaban o los que eran unos oficiales supervisor que veía que todo se estaba haciendo de forma correcta. En este caso es Zaqueo. Zaqueo era un oficial supervisor, no recaudaba directamente y luego estaban los empleados, ¿vale? Por otra parte tenemos los administradores, que debieron de desempeñar un importante papel en la sociedad palestina del periodo de Herodes, ¿no? Lucas los menciona en 2 ocasiones, el administrador rico y tal, ¿vale? Pero aquí SICRE en esta exposición tampoco lo desarrolla en exceso. Aquí SICRE habla de la tercera clase, que es la clase sacerdotal, ¿no? Los sacerdotes que están ya más pegados al pueblo, ¿no? Hemos visto que estaban los dirigentes, los gobernantes, los subalternos, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de los sacerdotes. Son simples sacerdotes, hay 24, habla aquí, ya nos desarrolla un poco todo el tema del sistema de turnos, que hay 24 clases por turno,
cada turno engloba de 4 a 5 a 9 familias, ¿vale? Y como hemos dicho antes, estaban en Judea y en Galilea. Tienen una función limitada a 2 semanas, en esas 2 semanas cumplen su cometido y luego acudían, como hemos dicho, acudían a las fiestas. Encontramos luego a los levitas, ¿vale? Que estaban más en el origen de los levitas viene de unos santuarios locales, pero en la época de Josías desaparecieron, ¿no? Y se quedaron desubicados sin ninguna función, los levitas. Y su función posterior eran los encargados de la música, de los servicios menores, como la policía, y Data dice que había en torno a los 10.000. Es el ejemplo que nos pone en la narración que hace al principio. Luego encontramos aquí los campesinos, que era la gran masa de la población. Los núcleos familiares contaban entre 8 y 10 personas, eran bastante numerosos, más numerosos que ahora, ¿no? Y bueno, y eran los que más dificultades tenían, ¿no? Constantemente todo le podía salir mal, las cosechas podían ser fluctuantes, y como hemos dicho, se les ahogaba con todo el tema de los impuestos. Encontramos luego también, y cita Sicre, el tema de los artesanos. En este grupito podemos encuadrar a Jesús, ¿no? Es una pequeña, bueno, ya José, una pequeña proporción de masa de la población, mucho más pequeña que los campesinos, tienen mucho menores ingresos, ¿vale? Y aquí cita algo muy curioso, que ya lo habíamos dicho antes, todo el tema de Hiller y Chiang Mai, que era uno de ellos provenían de esta tipología, ¿no? De los artesanos, de esta clase social. Uno era tallador de madera y el otro era carpintero. Estos dos tenían escuelas rabínicas y influían bastante, ¿vale? Así que, bueno, provenían de los artesanos y, bueno, leyéndolo me surgió la idea, la pregunta, más que la idea, la pregunta de si claro, si Jesús era un carpintero, pues seguramente debía estar tenido a menos, ¿no? Pero bueno, con este dato que nos aporta Sicre de estos dos, ¿no? De Hiller y Chiang Mai, pues podemos decir que Jesús no estaba tan denostado, ¿no? Luego entramos aquí ya en las clases impuras, ¿no? Que pueden ser impuras de origen, que son gente ilegítimos los esclavos, o pueden ser también por la profesión que realizan. Había oficios de ladrones, ¿no? Que eran susceptibles de que robaban, ¿no? El camellero, el marinero, el pastor, a estos se les daba como que podían robar y me ha llamado la atención el tema de los pastores y ahora que estamos en Navidad, cómo se les anunció a ellos el nacimiento de Jesús, me ha llamado la atención. También tenemos oficios despreciables, como el del fundidor y el curtidor, pero estos eran despreciables por el olor que podían desprender la gente, ¿no? Por el tipo de trabajo que hacían. Debían de oler bastante mal. Luego estaban los que podían ser, igual que los que eran sospechosos de robar, estos eran sospechosos de inmoralidad, el ballenero, el tejedor, ya se les etiquetaba, esto es algo que luego comentaremos, que sigue funcionando, el tema de las etiquetas. Luego por tema de fraude, ¿no? Todo el tema de los jugadores de dados, el usurero y los traficantes que ya existían. Y luego encontramos clases impuras por enfermedad, ¿no? Que aparecen mucho en los evangelios. Todo el tema de la lepra, la leucemia, que Jesús nos lo va mostrando en la vida que va recorriendo, ¿no? Cómo cómo nos los va mostrando y cómo nosotros los tenemos, nos los trae con una visión diferente seguramente a la que él
le habían enseñado o lo que la sociedad le había enseñado más claramente. Aquí dice, habla aquí que, claro, en tiempos de Jesús la lepra, no lo sabía yo, que la lepra fue exterminada a partir de 1872 por un médico noruego, ¿no? Eh, y que la lepra englobaba varias enfermedades de la piel, no solo la lepra, sino que cualquier enfermedad que tenía la piel era tratada como lepra, ¿vale? Para que lo tengamos presente, que no es puramente lepra, sino que se extendía a más enfermedades. Vale. Y luego, para finalizar, que está la clase de los despreciables, ¿no? Que estos ya eran los últimos de los últimos, ¿no? Eran los delincuentes, los mendigos, bueno, el que se encuentra Jesús en la cruz, ¿no? Y, bueno, ahí hay otra rata, perdón. Y no se tenía a los delincuentes, no había una visión romántica en los evangelios, o sea, no había un Robin Hood, como dice Sicre, ¿no? Eran tratados como despreciables y no, y no se les tenía en estima, ¿no? Incluso habla que Lucas en la parábola del buen samaritano y ni Juan con el buen pastor ofrecen una imagen romántica de los bandidos y ladrones, sino que los tienen por gente, por gente mala, ¿no? En ese sentido. Aquí vuelvo al origen y veo y hago un pequeño resumen de lo que es el capítulo 18, ¿no? La crisis, el anterior, ¿no? Donde es un capítulo muy chiquitito y Andrónico sigue investigando, ¿no? Sigue investigando, sigue con ansias de saber más sobre la época de Jesús, siguen inmersos en los textos que encontraban de José Flavio, en fin. Eh, y habla que, pues, como hemos hecho, quería conocer mejor el pueblo que rodeaba a Jesús, lo que pensaba, lo que esperaba de él, ¿no? Se cuestionaba que por qué acudía en masa a escucharlo, ¿no? ¿Qué le decía él que les interesaba tanto, ¿no? Después de ver cómo estaba conformado todo esto, es normal que uno se haga la pregunta de qué les decía para atraerlos, ¿no? Con tanta ilusión, ¿no? Y dice que les habla como sabemos, les habla Jesús del reino de Dios. Pero él encuentra, después de hacer una serie de preguntas, habla, sobre todo entra en crisis, ¿no? Entra digamos, en un momento donde toda la información que ha adquirido, todos los planteamientos que le ha traído y toda la sabiduría que le ha traído Flavio Josefo y todos los historiadores que le acudía, toda esa conformación de la sociedad, ¿no? Le hacen dudar y entra en crisis, ¿no? Y dice y se plantea que después de tantos años leyendo el Evangelio iba siendo hora de hacer algo, ¿no? Que no solo es leer, sino hay que hacer algo, ¿no? Uno se tiene que poner en marcha para realizar algo, ¿no? Para ponerse alineado con el Evangelio, con el reino de Dios, ¿no? Y cita porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba enfermo y me visitaste, ¿no? Incluso él se hace esas preguntas que sí, él ha estado investigando, pero digamos que no ha movido ficha. Y lo que hace en este capítulo es plantearse qué debe hacer, ¿no? Cuál va a ser su cometido en este mundo, ¿no? Y no sé si aquí había puesto algo. Y, y para terminar, cito el final de este capítulo, ¿no? Y dice que así comenzó un cambio en mi vida.
que no es preciso detallarte. Tampoco conviene que lo exageres. A mediados de la primavera, cuando las naves reanudaron la navegación y el puerto se fue llenando de productos que había que exportar, mi tiempo libre disminuyó de forma notable y los libros de José Flavio siguieron acumulando polvo, pero ya no me preocupaba de limpiarlo con frecuencia, ni me creaba ningún escrúpulo. Digamos que él pasó un poco a plasmar toda esa sabiduría en la vida que le tocaba. Aquí os he hecho, a raíz de esto, una serie de preguntas de tanto el capítulo 18 como 19, ¿no? Si la crisis que tiene Andrónico nos trae algo, nos sugiere algo, ¿no? Me preguntaba también qué hemos cambiado, si hemos cambiado algo, la conformación de la sociedad, si hemos avanzado, si o sigue más o menos igual como lo hemos visto, ¿no? Eh, Preguntaba también que la gente importante, ¿dónde se encuentra ahora? ¿Dónde se encuentra como pongo al final, en nuestras celebraciones? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Si solo nos relacionamos con la gente importante, pero no con la gente menos importante, ¿no? Yo creo que este capítulo hace que todo el tema espiritual, de la espiritualidad, tome suelo, ¿no? Como le ha pasado a él. Así que, bueno, vamos a charlar sobre eso. Voy a dejar de grabar.